Comunión espiritual para este día lunes 3 de agosto de 2020. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Cuando sigamos la celebración eucarística del día de hoy por la televisión o por la radio, pensemos muy profundamente en estas lecturas que se nos van a proclamar. La primera tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 28. Es un pasaje muy interesante en la vida del profeta, porque allí se vio confrontado por otro profeta, el llamado profeta Ananías. Y el profeta Ananías se creyó que había recibido alguna revelación particular y se fue al pueblo de Israel a animarlos, creyendo él que su revelación particular pues era auténtica y verdadera. Y cuando Jeremías lo quiso corregir, entonces reaccionó como agresivamente. Y al final Dios le dice a Jeremías, eso que ha dicho el profeta Ananías es falso, es totalmente falso, y por haber puesto en mi boca falsedad será castigado. Queridos hermanos, leyendo este texto del profeta Jeremías, yo pensaba en tantos cristianos católicos que a veces me parece creen más en las revelaciones particulares que en la gran revelación universal de Dios que está contenida en la Biblia y centralmente en el Nuevo Testamento. Y estoy hablando de muchos cristianos católicos que tantas veces son como muy crédulos de los videntes o de las videntes y de aquellos mensajes cuando se hacen intérpretes supuestamente de la Virgen María y dicen que la Virgen les dijo o que la Virgen les manda a decir no sé qué otra cosa, y en otros casos es el Señor Jesucristo que dicen que les mandó decir no sé qué cosa y dicen y opinan y hablan. Y hay de que usted diga, pero mire, eso es una revelación particular, yo se la respeto, pero no creo que deba publicitarse tanto y sobre todo no creo que deba tener tanto recibo como debe tener pleno recibo la santa palabra de Dios consignada en las Sagradas Escrituras. Porque entonces cuando uno les dice eso, esas personas se sublevan y entonces ya dicen que es que uno no es católico, que es que uno ha perdido la fe o que es que uno está desfigurando el cristianismo. Por favor, tengamos sensatez, no nos vaya a pasar como le pasó al profeta Ananías, que se inventan una cosa y al final les sale otra. Así que yo quisiera que las personas que se dicen católicas lo sean verdaderamente ciñendo su vida a la santa palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras y no presten tanto oído ni tanto cuidado a esas revelaciones particulares, que sí, faltaba más que yo me atreva a negar que sean válidas o que sean veraces, pero son en todo caso particulares porque ya Dios nos lo ha dicho todo en las Sagradas Escrituras. ¿O acaso ustedes piensan que a Dios le faltó por decir algo más de lo que dijo centralmente en la persona de su Hijo Jesucristo? Pensemos en ello cuando escuchemos este pasaje en la misa de hoy. Y pensemos también en el Evangelio, que es el mismo que se proclamó ayer domingo, la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando nos encontramos a Jesús tan sumamente compasivo y misericordioso, que tiene tanto tiempo para dedicarse a la multitud y para estar con la multitud y para descifrar en el rostro de todas esas personas que forman la llamada multitud, descifrar en esos rostros tanta necesidad. Y por eso nos dice que curó a los enfermos. Y si eso nos parece poco, también descubre Jesús al caer la tarde en esos rostros la necesidad de comida. Y entonces en las manos de Jesús, siempre en las manos de Jesús, se multiplica el alimento y se multiplica la vida y se crece el corazón. Ay, queridos hermanos, hay que ponernos muy frecuentemente en las manos de Jesús. No puede haber otras manos que reciban mejor nuestra propia vida sino las manos del Señor.
Pero me quería referir principalmente a un detallito muy pequeño que aparece finalizando el Evangelio, que son esos detalles sobre los cuales yo digo, ¿por qué los cristianos nunca preguntan esto? Miren ustedes cómo termina el pasaje de hoy como el de ayer. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 canastos llenos de sobras. Qué bueno, no desperdiciaron, no hay que desperdiciar. Es de lo más anticristiano desperdiciar la comida. Pero sigue diciendo el Evangelio, comieron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y uno se queda pensando, ¿y por qué solamente contaron a los hombres? ¿Y por qué no contaron a las mujeres y a los niños? Respuesta, porque el Evangelio se escribe también en medio de una sociedad patriarcal. Jesús tuvo que vivir en una sociedad patriarcal. Y en esas sociedades patriarcales, pues mire, no contaban las mujeres. Qué doloroso para tantas mujeres que me están escuchando leer. Mire, éramos de ese género que no contaba en tiempos de Jesús. O si me escuchan los niños, mire, somos de esos a los que no contaban en tiempos de Jesús, porque al final solamente contaban los varones. Y ese sigue siendo, pienso yo, el problema en medio de tanto machismo y de tanto patriarcalismo que se sigue colando en nuestra vida, en donde el varón es el que tiene que hablar y el varón es el que tiene que mandar y el que tiene que ordenar y el que tiene que decidir. Queridos hermanos, démonos cuenta cómo Jesús también va en contravía de todo ello. No solamente por el hecho de que para Jesús sí contaron las mujeres, y por eso muchas le siguieron, y por eso fue a una mujer a la que se le apareció resucitado por primera vez. Y además sí contaron los niños, claro que sí. Y por eso, abrazando a un pequeñito, lo propone como un signo de confianza. Así tiene que ser el discípulo, confiado como ese niño que sencillamente obedece el mandato de Jesús y se entrega confiado a ese amor de Dios. Pero también tengámoslo muy presente sobre ese tema de que no contaron las mujeres ni a los niños. Es que a decir verdad, muchas veces en nuestra sociedad seguimos sin contar personas. Y es que no cuentan en la sociedad de hoy los marginados, los pobres no cuentan, los enfermos no cuentan, el que no tiene trabajo, el que sufre una adicción, el que habla otro idioma en tierra extraña, ese no cuenta, ni cuentan los soldados que mueren en la guerra, ni las niñas esclavizadas, y no cuentan quienes mueren de hambre, y no cuentan quienes sufren de soledad, porque en últimas no cuentan con quien está crucificado. ¿Saben ustedes que Jesús fue uno de los que precisamente quisieron que no contara más? Y por eso lo sentenciaron a muerte como un criminal y lo crucificaron en muerte de cruz para que no contara más. Nosotros como cristianos seguimos a uno sobre el cual cayó semejante sentencia: no contar más. Está en nosotros, está en nuestra conciencia cristiana. ¿Qué tanto cuenta Jesús? ¿Acaso nos pasará como el Evangelio? No cuentan ni las mujeres ni los niños, y para muchas de mis decisiones no cuenta Jesús, y para mi vida personal no cuenta Jesús, y para muchas cosas de mi vida familiar y social no cuenta Jesús. ¿O Jesús realmente cuenta en tu vida significativamente? Que Dios te proteja y te guarde. Que el Señor en esta comunión espiritual abra tu mente y corazón y te conceda la paz. Oro por ti y pido al Señor te conceda salud, bienestar y mucha paz en el corazón y esperanza ante lo que está por venir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos. Hasta pronto.